y es a la vez divina. Yo creo que eso es muy importante decidirlo, porque lo que sucede es que sí, lo que está claro es que es una persona, pero esa persona es totalmente divina. Lo que hace es que toma la naturaleza humana, una naturaleza impersonal, y se la apropia. Por lo cual, el concepto de pensar en una persona humana es un asunto bastante delicado, y que por ahí empieza el asunto, que es más o menos la idea. Por eso la postura de nuestros adversarios en este punto tendría que ver como con esa idea de la persona humana divina, que exista esa figura de persona humana divina, para que de alguna manera, al ser también humana la persona, una sola persona, pero a la vez que es humana, eso sería como partir a la persona y darle personalidad al cuerpo, porque el cuerpo no puede considerarse la muerte de Jesús solamente a nivel del cuerpo, sino que por supuesto tiene que tener, por supuesto, porque es una persona la que muere, que se llama Jesús. Y hasta donde yo sé, al cuerpo no se le llama Jesús. Jesús es la persona que tiene un cuerpo y que posee un cuerpo. Entonces, básicamente, ahí es donde yo veo la discusión. Y la pregunta es, ¿puede el Hijo Eterno morir? Y tenemos que definir qué entendemos por morir. La separación, ¿es real la separación del Hijo del Padre? Pues es real. Yo sostengo que es real. ¿Por qué? Porque precisamente la decisión de hacerse humano es lo que le permite a él separarse, pero separarse de la persona divina. Volvemos a insistir que es la persona divina que ha tomado una naturaleza. Esa naturaleza por sí misma no comporta una personalidad. Yo sé que esta parte tal vez es un poco fuerte, porque, como le digo, siempre se ha creído de que la persona encarnada es humana divina. Y entonces yo disiento aún con ese punto en ese sentido, porque entonces se está incorporando de alguna manera el sentido de personalidad humana. O sea, es una persona... Tiempo. Ok, gracias. 5 minutos fueron. Se me fueron. Pastor Eduardo, Barragán dice, tocando a la puerta. Déjelo entrar, sí. Eduardo. No, ya vamos a seguir los 4 ya. Es que ya empezamos los 4 ya, entonces se va a revolver ya yo le mandé un mensaje ya. Pero es que en todo caso, pero hay tiempo, estamos comenzando. Hay tiempo. No, vamos a seguir los 4. Vamos a seguir. Me gusta ya que el video comenzó así, ya vamos a seguirle bueno, así ya. Ya es decisión. Ok, entonces, ¿quién le toca ahora? Entonces, el hermano Carlos tiene 5 minutos. Ok, gracias. Bueno, voy a tratar de simplificarlo lo más posible para presentar la tesis que yo sostengo. Entendiendo y reconociendo que creo que estamos de acuerdo los 4 en que el Señor murió en la carne, en la cruz, como dice la Biblia. Murió en la carne, en la cruz del Calvario. Hay un acto donde Él entrega la vida, donde se separa. Él dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, donde Él dice, consumado es. Estas cosas bíblicamente son concretas, sustentables para cada uno de nosotros. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es qué significa la muerte en términos de la Biblia, en términos de la palabra de Dios. La muerte tiene una definición donde hay 2 procesos, conforme a lo que se reconoce desde el Antiguo Testamento y el Nuevo. Uno de los procesos es, para los seres humanos, obviamente, la separación de Dios desde la caída del hombre en el jardín del Edén, desde la caída del ser humano. La otra es la muerte física producto de la separación dada por la caída del ser humano desde el jardín del Edén. Por lo tanto, tenemos una naturaleza que ha permanecido en nosotros, que evita que nosotros tengamos esa comunión con Dios hasta que Jesucristo nos pase de muerte a vida, hasta que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y entonces ya nosotros no somos pertenecientes a un Dios de muertos, somos pertenecientes a un Dios de vivos. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los demás permanecen en el estado completo de la muerte física y de la separación con Dios. Mateo capítulo 25 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un justo es aquel que ha sido justificado por Jesucristo a través de haber recibido la gracia por medio de la fe, y por lo tanto, una vez siendo justificados para siempre y teniendo esa vida eterna, pasando de muerte a vida, nosotros ya no nos vamos a constituir muertos para la ira
o el castigo eterno. Aquí cuando se da la separación de la muerte física y viene el estatus de la separación con Dios, no nos corresponde a los hijos de Dios tener el estatus de muertos. Entonces la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 1, que también refiere que los cuales estos sufrirán el castigo eterno, hablando en futuro, muriendo en el estado de condenación, esperando para que se complete la muerte segunda, como establece Apocalipsis. Esas personas sin Cristo se mantienen en un estado de muerte absoluta. Por otro lado, desde el Antiguo Testamento uno puede hacer una referencia a que, por ejemplo, los hebreos entendían que todo aquel justo, como los profetas, los patriarcas, etcétera, como Moisés, que incluso se le apareció en la transfiguración a Jesucristo, pasaban a ir al seno de Abraham. El seno de Abraham no está en ninguna parte de las escrituras, solo cuando Jesucristo lo refiere. En el Antiguo Testamento no se utiliza el concepto seno de Abraham. En el Nuevo Testamento solo Jesucristo lo utiliza. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba mencionando algo que era conocido por los fariseos, saduceos, los rabinos de ese momento. En el Antiguo Testamento se menciona que hay un paraíso, como lo dijo el ladrón en la cruz, cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El estatus del ladrón en la cruz es un estatus de vida, no un estatus de muerte, cuando Jesucristo, por gracia, le hizo pertenecer a ese estatus de vida. Ahora, mi tesis es la siguiente. Jesucristo muere en la carne, pero cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y pone en las manos del Padre la confianza, la comunión después de haber cumplido todo, el estatus de mi Señor Jesucristo es un estatus de victoria, es un estatus de que él ontológicamente, su ser, que ya cumplió todas las cosas, al separarse del cuerpo, porque hay una separación, esa es la muerte en la carne, la separación, el Señor no experimenta la muerte, la consecuencia de la muerte eterna, el estatus de la muerte eterna, y entonces comienza a partir de ahí a proclamar a los espíritus encarcelados que él venció en la cruz y en su resurrección. Dios ontológicamente no puede morir, porque todas las cosas se sostienen por medio de su palabra. Por lo tanto, yo me adhiero a la tesis del teólogo R.C. Sproul, que dice en el libro de los Hechos, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. En él vivimos, en él nos movemos y existimos. No hay una muerte ontológica en Dios, ni en el Padre, nunca la habrá, ni en el Hijo, nunca la habrá, ni en el Espíritu Santo, nunca la habrá, porque Dios, en esencia, en ontología, en naturaleza, quien es Dios, no puede perder ese atributo. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y también seré la muerte. Él dice, yo tengo el poder para dar mi vida y tengo yo mismo el poder para recuperarla. Solo el poder de la vida recupera y da el poder a la vida. Esa es la tesis que yo puedo sostener, Pastor Gutiérrez. Espero haber sido bastante claro en ese punto. Gracias. El micrófono, Pastor. Ok, si llegaste ahí, perfecto al tiempo, un momentico, porque aquí se me... Entonces, vamos a poner entonces el tiempo al hermano Omar. Omar, cuando Pastor, quieras. cuando me falte un minuto, me avisa, por favor. Ok, está bien. Usted me dice. Ok, vamos a empezar desde... le compartieron ahí, alguien le compartió el enlace a alguien, ¿verdad? Yo no sé quién está tratando de entrar ahí. No, yo no compartí el enlace con él. Dice alguien que es Raúl, no sé cómo logró obtener el enlace, pero no, aquí no va a entrar nadie más. Ok, comience, mi hermano Omar. Ok. Los cuatro panelistas coincidimos, de hecho todos los cristianos que se precien de ser ortodoxos coinciden, aceptan de buen grado la encarnación de Logos. Y la encarnación de Logos es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Aquí somos trinitarios todos. Pues bien, de la encarnación de Logos se derivan dos conclusiones. La primera, la maternidad divina de María, que no es un dogma mariológico, sino es un dogma cristológico.
porque la persona central detrás de ese dogma no es María, sino Jesucristo. Y lo que se defiende no es a María, sino la deidad de Jesucristo. Y la segunda gran verdad a la que forzosamente tenemos que concluir por inferencia lógica es que Dios murió. Y esto no es un invento de calvinistas ni de recién aparecidos. De hecho, esto está dogmáticamente formulado en el segundo concilio, de Constantinopla en el año 553. Esto se llama teopasquismo. Teopasquismo significa los sufrimientos de Dios, la muerte de Dios. Cuando decimos la muerte de Dios, no nos referimos a la trina deidad. No nos referimos a la Trinidad. La Trinidad no murió porque la Trinidad no se encarnó. Cuando hablamos de la muerte de Dios, tampoco nos referimos, mejor dicho, a la muerte de una naturaleza. Las naturalezas no mueren personas. Entonces, ¿a qué remitimos cuando decimos la muerte de Dios? Nos remitimos a la muerte del Dios hecho hombre. Nos remitimos a la muerte del Logos encarnado. Nos remitimos a la muerte de la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto que es esa persona divina, para poder morir se tuvo que hacer hombre. Porque es lógico que el Padre no puede morir. Lo dice 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 6. El cual habita en luz inaccesible, a quien ningún ojo ha visto ni puede ver, el cual se dice que es inmortal, etcétera, etcétera. Del Padre no se puede predicar que murió, porque es imposible para un espíritu, y mucho menos cuando ese espíritu es divino, que pueda morir. Lo mismo respecto al Espíritu Santo. Pero tratándose de Jesucristo, la cosa cambia en el contexto de su encarnación. Jesucristo preencarnado no puede morir, porque es uno con el Padre y es uno con el Espíritu Santo. Además que los espíritus no pueden morir. Las almas de los ángeles o los ángeles como formas puras no pueden morir. No son pasibles de muerte. Entonces Jesucristo sí muere. ¿Por qué muere? Porque él voluntariamente decide entregar su vida. De hecho, era necesario que esa persona que muere en el Gólgota, aproximadamente en el 33 de nuestra era, fuese a un mismo tiempo Dios y hombre. No digo Dios más un hombre, como si se trataran de dos personas. Digo de una persona teantrópica, es decir, de una persona con dos naturalezas que no se confunden, que no se mezclan, pero que tampoco se separan. Esa persona teantrópica muere, no muere la humanidad, ni muere Jesús el hombre, porque si yo digo que muere Jesús el hombre, estoy dividiendo a Cristo en dos personas. Y si muere Jesús el hombre, entonces un hombre sería el salvador de la progenie humana, cosa que es inadmisible, porque era necesario que el que muriera en la cruz fuera a la misma vez Dios y hombre verdadero. Dios, por cuanto la culpa contraída por Adán y Eva y por todos nosotros, tenía que ser proporcional, la paga tenía que ser proporcional a aquel contra quien se cometió esa culpa. Porque no es lo mismo la falta cometida, si yo peco contra Carlos, no es lo mismo que pecar contra un monarca o pecar contra Dios. Así que el pecado es proporcional. Un minuto. Ya tan pronto. Y lo segundo, era necesario que fuese hombre, porque un hombre fue el que pecó, o por medio de un hombre entró el pecado, y porque solamente un hombre podía morir. De modo que la muerte de Dios no solo es lógica y bíblica, es necesaria para que podamos tener total certeza de nuestra salvación. De lo contrario, entonces, la conclusión sería que a mí me salva un hombre. A mí no me salva un hombre, a mí me salva una persona teantrópica que es a la misma vez Dios y hombre verdadero. Por ahí, Pato. Ok. Está bien. Ok, entonces me corresponde a mí ahora por la cámara. ¿Qué le pasó a mi cámara? Ok. Vamos a ir entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Para entender este tema, yo sé que puede ser muy romántico el hecho de que, bueno, si Dios no murió, pues entonces ¿quién nos salvó, hombre? No. Porque Jesús tenía una doble naturaleza, una misma persona, por una doble naturaleza, y hay que entender bien que es esencial reconocer que Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En Filipenses 2, 6 al 8 nos dice que Jesús estaba en forma de Dios
y tomó la forma de un siervo al encarnarse. Esto no implica en dejar de ser Dios, sino que añadió a su persona una naturaleza humana. Esa naturaleza humana era un hombre. Ok, es importante entender eso, que era un hombre. Entonces, lo que murió sí fue un hombre, porque esa naturaleza era un hombre. De lo contrario, era como un semidios. Ok, y no era verdadero hombre. Entonces, hay que hacer distinción también entre el hombre y la naturaleza, y la persona, porque la persona recoge ambas naturalezas. Recoge al hombre y también recoge a Dios. Y ambas naturalezas están en una misma persona. Así que la persona no era la silueta humana meramente que se veía caminando. Eso era el hombre. Y Pablo dice bien claro, Jesucristo hombre es el mediador, no Jesucristo Dios. Porque el hombre tenía que mediar inclusive entre el verbo y el ser humano. Porque no solo el Padre es santo y rechaza el pecado, sino que el verbo, hay veces que se pone el verbo por abajo del Padre. Es decir, el Padre es como el Dios santo que rechaza el pecado, pero el verbo sí puede estar. No hay problema con eso. Y eso no funciona así. El hombre tenía que mediar entre Dios y el hombre. Dice, cuando dice Jesucristo, un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, eso no solo se refiere al Padre. El hombre medió con el Padre, medió con el Verbo y medió con el Espíritu Santo. Importante entender eso. Ahora, también es importante entender qué es lo que significa la muerte. Y la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Y la muerte solo la sufrimos los humanos. Dios no puede sufrir la muerte porque Él no está bajo la maldición de la muerte. ¿Y en qué es la muerte? La muerte no es nada más que separar el cuerpo del espíritu. Ahora, ¿qué cuerpo y qué espíritu se separaron? Porque el espíritu divino no pudo separarse, pues el espíritu divino es imposible separarse ya que es omnipresente. El espíritu divino siempre estuvo ligado al cuerpo y siempre estuvo ligado a su alma. Así él descendió, el espíritu divino estaba ligado. Así él se quedó en la tumba, el espíritu divino estaba ligado. Porque si separamos al cuerpo del espíritu divino, estamos separando la unión hipostática. ¿Ok? Entonces, en ninguna manera y en ningún momento y en ningún lugar de la historia, ni siquiera un milésima de segundo, el verbo fue separado. No fue separado. Si fue separado el verbo, se rompe la unión hipostática. Así que, ¿qué fue lo que pasó en la muerte? Bien, la muerte se separa el cuerpo humano del espíritu humano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no creo que alguien crea que Jesús dijo, encomiendo el verbo en tus manos porque el verbo necesita de tu cuidado. Bueno, ¿qué necesitaba del cuidado de Dios? Con toda seguridad, el espíritu humano. Entonces, en esta forma es que y esto es importante, ¿verdad? Que Dios es omnipresente, Jeremías 23, 24, y mucho más importante también entender qué cosa es la unión hipostática. Las naturalezas nunca pueden separarse. Así que el verbo no pudo ser separado. Lo que dice el griego de que el verbo se separó del Padre, eso es aún peor todavía. Es decir, eso yo no lo había escuchado. Increíble, ¿verdad? Y claramente cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has separado? Estaba hablando del hombre. Entonces, por eso hay que hacer significancia de que esa silueta humana que estaba en la cruz era el hombre. Porque si no, entonces el verbo está sufriendo desamparo del Padre y no solo están rompiendo la unión hipostática, sino que están rompiendo la misma Trinidad. Pongamos esto en contextos teológicos más profundos. Si el verbo sintió que el Padre lo estaba abandonando, en ese instante la Trinidad fue rota. Y eso es imposible porque eso es una misma sustancia. No puedes romper esa sustancia. Entonces no puedes romper la unión hipostática. No puedes romper la sustancia. Ahora, Dios murió en la cruz en alguna forma, sí, en el sentido de la experiencia. Dios, porque la naturaleza, es decir, el hombre, transmitía a la persona que va más allá del hombre, porque la persona es preexistente, porque creemos que la Trinidad es un Dios en tres personas. Por lo tanto, la persona del verbo no nació de María. ¿Ok? La persona del verbo existía y preexistía María. A no ser que alguien crea
que el verbo era impersonal antes de encarnarse y que comenzó a ser persona después de encarnarse, lo que ese sería un problema más serio todavía. Entonces este problema no es así como, esto es un problema bastante complicado. Ahora, oye, que me pasé, qué rápido se va el tiempo, increíble. Ok, me pasé unos segundos en mi tiempo, ok. No, no se vale, no se... No me di cuenta. No, me di cuenta. fueron como 10 o 15 segundos. Eso lo reponemos después. Sí. Ok. Entonces, Daniel el griego va ahora. Vamos a comenzar. Daniel, puedes comenzar ya. Abre tu micrófono. No te escucho, Daniel. Okay. Abre el micrófono, Daniel. Sí, a ver. Sí, ok, ahora sí. Vamos, te voy a comenzar. No. Comienza desde ya. Ok, lo que quiero comentar es un poquito lo que ha mencionado, ¿cómo se llama? Eduardo, con respecto a esto que me llama mucho la atención cuando usted dice que es el hombre, y que es el hombre, y que es el hombre. Por ejemplo, cuando usted dice, el que dijo, padre, porque me han desamparado es el hombre, pero realmente me impacta. Me impacta porque quiero volver a insistir al detalle. Vamos, ¿de dónde aparece supuestamente ese hombre? Porque parece que a Eduardo le da una personalidad y le llama hombre a una persona, porque dice, ese es el hombre, que es precisamente lo que yo estoy notando de lo que se ha dicho con la persona es humana divina. Entonces, lo que Eduardo estaría entendiendo es que la persona que es humana divina es la humana interviniendo en la persona, pero la humana como que fuera una persona y tiene dos caras, una cara aquí humana y una cara aquí divina. Entonces, cuando él dice, padre, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, el que habla es el hombre. Él dice, bueno, sí, es una sola persona, es la misma persona, pero hombre. Entonces me impresiona tremendo porque yo no sé de dónde aparece esa persona hombre, porque no existe esa persona hombre. Esa persona hombre no existe. Primero, ¿de dónde sale? Porque Eduardo nos tiene que explicar a nosotros de dónde saca la persona hombre. La persona hombre. O sea, hay persona hombre y persona divina. Es una sola persona, pero aparentemente hay hombre y divino. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que aquí hay donde hay un problema. Por eso a mí me viene a la mente, cuando dice la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Él nunca dijo el Dios hombre con nosotros. Eso es un detalle interesante. Lo que está diciendo es que Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque exactamente es eso. ¿Dónde está la persona? ¿Hay una persona? Sí, esa persona es el Logos, esa persona es el Hijo. Solo esa persona es la que hay, no se produce otra persona, porque esa persona lo que hace es incorporar una naturaleza impersonal. La persona Logos no produce otra persona humana, es la misma persona, solamente que incorpora los atributos humanos. Él, como Dios, apropia los atributos y entonces lo vemos actuar como un hombre. Por eso cuando Eduardo ve en la cruz, ve a un hombre que dice, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Entonces él tiene la idea de que es meramente un hombre el que está diciendo eso. No, es la persona de Logos que lo está haciendo a través de su naturaleza humana, pero no es otra persona. Él no puede llamarlo hombre. Él no puede decir hombre, porque el momento que él dice hombre, identifica a hombre como una persona. No sé, Eduardo, ¿cuánto tiempo es? Más o menos. No tengo idea. ¿Son cuánto tiempo? Todavía te quedan 2 minutos. Ok, bueno. Me explico. Entonces, ese es un detalle que me llama la atención, en el cual quiero insistir porque para mí es fundamental para poder entender por qué es que decimos que el Hijo murió, porque es esa única persona. No hay en realidad otra persona, porque la pregunta es ¿quién la produjo y de dónde sale? Es el Hijo de Dios, la única persona que es divina, que apropia la humanidad. Por eso es la impresión que tenemos, es que vemos aparentemente que es un hombre. Entonces él le atribuye al hombre. No, es el ser divino tomando la naturaleza humana. Y por ejemplo, cuando él habla, por supuesto, él toma todas las cualidades del ser humano, las articulaciones, todo, los ojos, todas las virtudes que tiene, todos los atributos que tiene la naturaleza y actúa a través de esa naturaleza, pero no hay otra persona.
La única persona que hay es la persona del Logos. No existen dos personas. Y ese es el gran problema, y debido a eso es que fácilmente se escapa, y Carlos Velón nos viene a decir que el que murió es el hombre, que el que murió es la carne, y luego eso lo voy a corregir porque hay un problema con esto de que muerto es la carne. Cuando se discutió eso con el señor García, García demostró que es el único texto que tienen, porque no hay otro texto que ustedes tienen para decir que murió en la carne, solamente, y está mal entendido, debido a que no conocen la palabra griega que es sanato. Sanato es propiamente matar, no morir. Y matar es una cosa y morir es otra. De hecho, pues no tenemos tiempo aquí como para entrar en asuntos de análisis y todo, pero cuando uno vaya y analiza 3:18 se da cuenta que evidentemente sanato es un modificador de un verbo anterior que es el verbo morir. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad esa tesis que se ha manejado de que muerto en la carne se refiere que lo que murió en la carne, eso es un error. Gracias. Ok. Entonces va Carlos ahora. Carlos, comienza tus 5 minutos ya. Daniel, apaga tu micrófono. Gracias. Sí, bueno, déjame ver. Yo pensaba que era pregunta. Me sorprendieron ahí. Entonces una refutación. Vamos a ver lo que yo anoté por acá. Mi querido hermano Omar, creo que estamos de acuerdo, como él muy bien lo dijo, en que Jesús murió en la cruz. Ahí no hay discusión. Jesús murió en la cruz. Ahora, el problema es entender qué significa la muerte para Dios. Y aparentemente no han repasado lo que significa la muerte. Yo en mis 5 minutos traté de hacer un esfuerzo de explicar lo que es el estado de condenación, la muerte segunda, eso lo dice la Biblia clarito, y la muerte primera que el Señor experimentó, y cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, su ontología, su ser es vida, no es muerte, es vida. Nadie le puede quitar ontológicamente ese atributo a Dios, porque estaríamos diciendo que Jesús dejaría de ser Dios y la Trinidad quedaría coja. Solamente el Dios que sostiene el universo en la plenitud, ahora resulta que el Padre y el Espíritu Santo perdieron una esencia intrínseca, ontológica de ese único Dios en 3 personas. O sea, ellos le están quitando la naturaleza a Jesucristo. No solo lo matan en la carne, lo matan en esencia. O sea, yo nunca había escuchado eso. La Biblia no me enseña eso. Cuando yo les expliqué qué es la muerte, si no entienden la muerte, y ahí el pastor Gutiérrez tiene toda la razón, lo están malinterpretando, la muerte es separación del cuerpo cuando estamos muriendo en esa primera etapa. La separación de Dios es algo más profundo, es una muerte eterna. Aquel que no muere en Cristo que está en la muerte primera y está en el estado de condenación, y yo le leí la Biblia. O sea, vamos a pelear contra las escrituras. No importa que vengan con diccionario griego, que vengan con, no, que atrás tengamos bonitos diplomas, que lo felicitamos al hermano, era un hombre muy preparado, pero tenemos que hacerle caso a las escrituras, no ir por encima de lo que Dios es. Por otro lado, también a mi querido hermano Omar, sí reconocemos que María tuvo un papel preponderante, pero por la obra de Dios, no por ella. Ella no le aportó absolutamente nada a Jesús en cuanto a que Jesús, el verbo, se encarna. Y yo me hice carne, Dios se hizo carne. Eso es lo que dice el Señor. En ninguna parte dice yo, y María me dio algo ahí. María, yo me hice, María me ayudó ahí. Ayúdame, María. Porque hasta biológicamente nosotros tenemos ciertas distinciones biológicas como seres humanos. Entonces, hay que tener en cuenta quién es el que se encarna, quién le da la naturaleza humana y la naturaleza divina. La persona del verbo es una persona eterna. Estaríamos entonces diciendo que el verbo no es una persona. Entonces, ¿el verbo qué sería? Como una esencia únicamente, una naturaleza divina. No, el verbo es una persona, por lo tanto somos trinitarios. Entonces, en esa parte creo que María tenemos que dejar, vamos a tratar a María otro día. María está tranquila porque ya María fue libertada y recibió la vida del único que es vida y que tiene vida eternamente, que es Jesucristo. Nadie le puede quitar ese atributo a Dios. A mi amigo Daniel, él parece que todavía no ha captado la tesis de qué es la muerte. Por lo tanto, Daniel lo que está planteando es que el verbo es una persona divina. No se puede decir que murió la persona humana. No, la Biblia dice Cristo, hombre, Cristo en la carne. Eso lo dice la Biblia. La Biblia es que le llama hombre a Jesucristo, Cristo, hombre, Cristo encarnado. Por lo tanto, Jesús en su naturaleza humana era llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque vino a encarnarse en una naturaleza humana, pero esa persona divina, eterna,
es la que produce en la plenitud de la deidad, produce esa obra milagrosa. El Espíritu Santo obrando, el Padre obrando y el Hijo también. Hay una armonía eterna, intrínseca, ontológica en esa unión hipostática. Entonces no podemos solamente decir, no, es que solamente tenemos que hablar de que el verbo Dios. Entonces tenemos ahí una parte gnóstica diciendo, es que Jesús verdaderamente no era hombre. Tenemos que llamarlo Dios. Solamente en la parte divina. No, es el hombre, ¿verdad? Esa persona, el hombre, le llama la Biblia, el verbo que se encarna con esas dos naturalezas, humana y divina. Por eso se llama que él es Dios encarnado, el verbo encarnado. Ahora, en el hebreo, cuando nosotros vamos a estudiar el hebreo, no solamente el griego, hermanos, el hebreo también, cuando nosotros estudiamos qué es la muerte en el hebreo, nosotros vemos las dos distinciones en el Antiguo Testamento también, y yo lo leí. ¿Dónde estaba el profeta Elías? ¿En qué estado estaba el profeta Elías cuando fue llevado a un lugar que entendemos, según la concepción hebrea y el mismo Señor Jesucristo, en un lugar de reposo en el seno de Abraham? El seno de Abraham es la comunión con Dios, así le llamaban los hebreos. ¿Dónde estaba Moisés cuando se le apareció a Jesús? ¿Estaba en el estado de muerte? ¿Dios le llama muertos a sus hijos? ¿O Dios le llama que es un Dios de vivos? ¿Cómo le llama? Entonces, resulta que todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, nosotros somos los únicos que somos llamados, que hemos pasado de muerte a vida cuando morimos en la carne. Resulta que nosotros todavía nos mantenemos en esa salvación